Se lo habíamos adelantado, está con nosotros esta noche el licenciado Gamaliel Martínez Pacheco, él es director general del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia, el DIF de la Ciudad de México. Gamaliel, qué gusto recibirte. Alejandro, es un honor y placer estar otra vez contigo, con tu auditorio. Muchas gracias por Para el espacio. nosotros también. Es tuyo, Gamaliel. Quisiera, Gamaliel, que viéramos este video claro, que ustedes en el DIF de la Ciudad de México han compartido con nosotros. No se está viendo el audio, no se está escuchando el audio en las pantallas, pero justamente es para que tú puedas explicarnos qué es esto, qué está pasando, qué estamos viendo. Estamos viendo un programa importante de la ciudad que se llama Educación Garantizada. Este programa creado en el sistema DIF está diseñado precisamente para fortalecer la permanencia de las niñas y de los niños en la escuela. Ha sido una prerrogativa de nuestro jefe de gobierno, el doctor Miguel Ángel Mancera Espinosa, el que todas las niñas y los niños no deserten de la escuela, tengan los espacios y oportunidades para poder desarrollarse con una formación sólida y estable. En ese sentido, el programa está traducido a esas acciones focalizadas que garantizan ese derecho a la educación a través de una tarjeta que contiene alrededor de 832 pesos, exactamente, que le permite a los tutores tener ese recurso necesario para útiles, para los transportes, para la alimentación de las niñas y de los niños. ¿Qué característica tiene este programa que consideramos muy sensible? Que los padres, las madres o los tutores que han sido el principal sustento de la familia fallecieron o presentaron ya una discapacidad, una incapacidad permanente, producto de alguna situación que les impide entonces mantener ese sustento. Por lo tanto, la Ciudad de México ahora, a través de este programa, empieza a identificar que hay zonas como Iztapalapa, Gustavo Madero, Álvaro Obregón, cuya necesidad es importante para poder acercarle este tipo de programas y de permanencias escolares. ¿Qué requisitos es? Que los niños estén en el sistema escolarizado en la Ciudad de México, ser residentes y por lo tanto entonces se complementa ese esfuerzo que están de por sí realizando las mamás y los papás, que en su momento son los sustentos ahora de esta familia, para que ellos se encuentren en la escuela y permanezcan de manera continua en los niveles preescolares, primaria, secundaria o en la educación media. Y justamente, Gamaliel, el nombre es perfecto, educación garantizada. Lo que se logra o lo que se busca es evitar la deserción escolar, porque pues las tragedias de muchos de estos niños, las tragedias de muchos de estos jóvenes podrían simplemente ser pues todavía peores si es que abandonan la escuela, ¿no? Así es, sabemos muy bien que cualquier inversión que hagamos en favor de la niñez es lo que mejor puede hacer algún gobierno de la ciudad y cualquier gobierno en el mundo. Nosotros consideramos también que no nada más es el apoyo económico, sino toda una estrategia integral que genera ese gran sistema de garantía de derechos. ¿Sobre qué estaríamos hablando? Que complementamos esa educación con atenciones médicas, con visitas extramuros a museos, a parques temáticos, a diversas actividades que les permiten a los niños mantenerse en esa escuela. Quiero darte algunos datos interesantes. Por favor. Fíjate, de los 9,000 o más de 9,000 derechohabientes del programa, el 50% son mujeres. Tiene un tema de género, de derechohabientes, niñas que están dentro de ese programa. Y el 50% son niños. Donde más hemos identificado la oportunidad de apoyar o de brindar esa garantía de derechos es en el nivel primaria y secundaria, aunque también tenemos ya algunos en nivel preparatoria y en nivel preescolar. Son las cifras que nos dan cuenta de que quienes principalmente son las personas que se encargan ahora de ser los tutores de los niños y de las niñas son las mujeres. Un porcentaje prácticamente del 90%. Entonces, se complementa muy bien este programa con un tema de atención a madres solas que también llevamos en el sistema DIF como un programa en donde damos cuenta de que la alimentación, la educación, los espacios, la oportunidad que se le brinda a los niños de un desarrollo más óptimo, se estaría apuntalando con un programa como este que genera unos resultados muy importantes. Por ejemplo, el CIDE recientemente en un análisis que hizo otorgó un premio a las buenas prácticas del desarrollo de un programa con esta visión y con este empuje que le ha dado el doctor Mancera. Creo que la educación es uno de los elementos y pilares más importantes que les podemos brindar a nuestros hijos. El futuro, bien lo deseas tú. Ahora son el presente, pero en muy poco tiempo ellos comandarán las acciones de la ciudad, serán los médicos, serán los doctores, serán de todo y por lo tanto, si nosotros apuntáramos bien una educación, estaremos formando entonces una capital social realmente integrada con profesionistas que estén en la
altura de los retos por venir. Hoy se entregaron 80 nuevas tarjetas. 80 en el evento que nos estuvo acompañando el jefe de gobierno, tuvimos el honor que estuviera con nosotros. 1,400 se estarán incorporando en este periodo para los niños que están ahora ya conociendo el programa, incorporándose a este programa. El video da cuenta de las lágrimas, pero también da cuenta de las oportunidades y de las brechas que tienen que romperse, en donde el trabajo conjunto y la corresponsabilidad que hay entre la familia, ahora nueva familia, porque estarán hablando nada más de mamás con hijos o de padres solos con hijos, están conformando una nueva acción en donde su ciudad está velando por el interés superior de las niñas y de los niños, y sobre todo que es a través de la educación uno de los mecanismos o herramientas importantes para garantizar ese impulso. Educación garantizada tiene ese objetivo, que les garanticemos ese bienestar. Gamaliel, se nos agota el tiempo, pero si alguna familia está en situación de vulnerabilidad, si alguna familia ha perdido a alguno de sus padres, ¿cómo puede acercarse usted? Mira, pueden acercarse al sistema DIF, tenemos 56 centros de desarrollo comunitario, pueden acceder a la página www.divcdmx.com.mx para que ahí toda la información, están los requisitos, está la gente que los pueda atender, con mucho gusto los recibiremos, pueden acercarse al sistema DIF, para eso estamos, para que todos los niños y las niñas tengan un espacio y el mejor desarrollo que puedan tener en la vida. Gamaliel, como siempre, muchas gracias. Muchísimas gracias. Excelente noche. Estar aquí gracias, igualmente para nosotros.